problema de la vivienda que es tan acuciante en este momento y que lo podemos vivir, o nosotros igual no, pero gente muy conocida, ¿no? Entonces vemos que se ha convertido en un problema pues que atañe a muchas personas y que el acceso, la estabilidad, la precariedad, la dificultad por imaginar proyectos de vida nuevos pues se complican con esta realidad, ¿no? Entonces hoy desde COP no queremos ofrecer ahí la panacea, ¿no? Pero sí que propuestas para aportar para que este problema, pues bueno, pues a ver cómo lo enfocamos y qué propuestas pueden salir. Aquí tenemos a 3 personas que nos van a ayudar un poco a dar pistas, ¿no? Pues Gerardo, que es arquitecto, nos va a hablar un poco de la arquitectura y el diseño que puede facilitar pues eso, una convivencia diferente a la que hemos visto. Seba, que trabaja en la salud comunitaria del Gancho, pues nos va también a hablar de qué implica la vivienda o la salud para la vivienda, ¿no? Cómo se relaciona eso. Y Zazu, pues es miembro del Consejo de Sección de Aragón, nos va a hablar de la financiación y de la economía que puede aportar para que estos procesos de vivienda pues funcionen, ¿no? Aquí vamos a hablar también de la cesión de uso, que es una de las propuestas que desde COG queremos. Ya habéis visto los primeros vídeos, ¿no? Que están funcionando por todo el territorio. Entonces, bueno, pues en Aragón están 2 proyectos que han empezado a caminar y que ya están viendo sus primeras... construir pronto. Ahora nos contarán después ellas en el proyecto, ¿no? Y entonces, para que empezara el diálogo, les voy a lanzar 2 preguntas y que vayan ahí contestando. Después no vamos a hacer las preguntas, sino que las vamos a trabajar en el café. Ahí con Elena nos va a animar a que las preguntas que nos hayan podido surgir del debate, del conversatorio, pues las podamos preguntar ahí. Entonces, si la vivienda es más que un techo, ¿ok? ¿Cómo deberían ser las alternativas que queremos construir? Y la otra es que si la cooperativa de cesión de uso es una buena herramienta, pues qué retos, cómo responde a los retos actuales de vivienda, de tema social comunitario y tema de financiación. Entonces, por ejemplo, Gerardo, empiezas tú, si no te importa. Bueno, yo tenía preparada otra cosa. No nos habían dicho estas preguntas. Estas preguntas son para... Nos dijeron otras preguntas. Si quieres hablar de tu libro, pero bueno. ¿Qué puede aportar la vivienda? O sea, hay un gran problema de vivienda. Esto no es la solución para todo, pero ¿qué puede aportar la vivienda cooperativa y en cesión de uso al problema de vivienda? Y si es más que un techo, si hacemos que es más que un techo, que unas paredes y eso, ¿qué sentido tiene o qué significado le da eso a la vivienda en cesión de uso? Yo me había preparado desde el punto de vista del diseño y del espacio y de lo que es la arquitectura 6 ideas cortitas que pienso que puede aportar al problema y al resto de modelos también. Y las he ordenado, para mi gusto, de menos importantes a más importantes. La menos importante, pero no despreciable, es la eficiencia energética. La cooperativa en cesión de uso, las viviendas compartidas, nos dan la oportunidad de paneles compartidos, de instalaciones colectivas, de mantenimiento comunitario. No es lo mismo mantener cada uno su vivienda que todos el conjunto, de producción y optimización de los recursos que tenemos entre todas las personas que comparten las unidades que comparten la vivienda. Y eso tiene unos efectos en el cuidado de lo común. La segunda cosa es la presencia de lo verde, del jardín. O sea, no son zonas verdes, son pequeños espacios, pero la presencia dentro de la realidad del espacio de la vivienda, de la comunidad, del jardín y el arbolado. Si es posible a la entrada, si es posible también como seña de identidad, que eso habitualmente no lo tenemos en las viviendas. Estas cosas que digo están en función de los 2 proyectos en los que estoy trabajando, que son los que conocéis, has mencionado. Y bueno, pues hay quien ha renunciado a edificabilidad, quien ha renunciado a mayor aprovechamiento a lo mejor, pues por tener un espacio verde, un espacio interior, un espacio que en barrios pues duros, sin mucha zona verde o con zonas verdes lejanas, pues den un poco de confort y de espacio. La tercera
es que yo veo que en estos proyectos se conjugan 3 niveles de privacidad o de relación. Un nivel de privacidad y de intimidad de la persona o de la unidad familiar estricta del núcleo familiar, la pareja o de la familia nuclear que usa una vivienda, una unidad habitacional. Un segundo nivel de la cooperativa que tiene unos espacios comunes y que tiene actividades comunes y cuidados comunes. Y un tercer nivel de comunidad, una comunidad más amplia, que es la del barrio. Y en estos proyectos yo veo que es un reto que en otros proyectos de vivienda no se trabajan, que es articular esas privacidades y esas comunidades. Entre el primer y el segundo nivel es lo que tradicionalmente cuando hacemos una residencia de mayores, una entidad para un edificio así para el sector público, decimos, bueno, pues máxima privacidad, máxima comunidad. La residencia es mi ciudad, tenemos 75 años, ya no salimos y tenemos espacios de intimidad y espacios de comunidad y de encuentro y tal. El vestíbulo de entrada o el salón es la plaza, es el lugar de encuentro, etcétera. Aquí se añade un elemento más y es el de la apertura a la comunidad grande, al barrio en el que se insertan, que genera dificultades con la privacidad de la cooperativa. Y entonces, pues en torno a la seguridad, en torno a cómo van a ser nuestras relaciones, hay como 3 niveles de espacios más abiertos al barrio, de espacios más orientados a la comunidad, y el que esos espacios puedan tener polivalencia, puedan tener mayor intensidad de uso y tal, es una cosa que estos proyectos pueden ofrecer y en otros proyectos no se dan. Hay una cuarta idea que es espacios físicos que pueden contribuir a la comunidad. Un parque solar fotovoltaico que podemos explotar solamente la cooperativa, o puede ser germen o integrarse en una comunidad energética y abrirnos al barrio. Un espacio de aparcamiento que el ayuntamiento nos exige hacer y no tenemos coches si no lo necesitamos. Bueno, no necesitamos tantas plazas y podemos obtener unos cargadores eléctricos que se integren con una comunidad de coche compartido en torno a otras zonas del barrio donde esto no está, etcétera. O una despensa de la comunidad concebida también como despensa para compra comunitaria, que esté vinculada pues, en la forma de acceso, en forma de tal que pueda servir pues, para proyectos de grupos de consumo en los que la cooperativa puede estar integrada, o algunos miembros de la cooperativa pueden estar integrados. O una entidad social que participa en la cooperativa, esto lo estáis haciendo una de las cooperativas, ¿no? Y que participa como socia y participa en los costes de todo y en las asambleas a lo mejor no tanto, pero bueno, se integra ahí en el proceso y utiliza uno de los pisos como piso de integración social y como piso de inserción, y yo creo que el modelo tiene una potencia para hacer esto bien, precisamente porque ya lo genera una comunidad, y creo que tiene mucho potencial para este tipo de proyectos, por ejemplo, de integración, o directamente espacios de uso mixto, que es lo primero que se ocurre, es decir, vamos a abrir nuestros espacios al barrio. El quinto nivel, que es muy interesante y que nos está causando muchas dificultades, son nuevas unidades habitacionales diferentes de la vivienda y diferentes de la residencia de ancianos, que se adaptan mejor a nuevas realidades de convivencia y familiares, pues que son unipersonales a lo mejor, o solamente de 2 personas, que necesitan una intensidad de cuidados muy grande, pero no los tenemos en una residencia medicalizada, digamos. Entonces, el modelo permite, cosas que no son viviendas, que no son residencias y que pueden ser mixtas. En esto nos encontramos con cierta dificultad normativa, pero creo que el modelo también está abriendo camino en eso. Y creo que la administración lo va a entender, lo está entendiendo, pues desde cómo se autorizan los proyectos hasta qué exigencias se les piden. Tienes que tener tendedero, bueno, pues las viviendas tienen que tener, en fin, ese tipo de cosas. Y la última, y a mí me parece que es la más importante, es cómo se integra la participación en el diseño del proyecto por parte de la comunidad.
O sea, la forma de concebir los proyectos no son como se conciben tradicionalmente, pues que hay una promoción de viviendas y entonces yo ya sé lo que voy a vender o lo que voy a las viviendas en alquiler y tengo un programa claro, sino que es la propia comunidad la que participa en el diseño. Y participar en el diseño no es elegir las baldosas o si el suelo tiene que ser de vergo, de no sé qué y tal, sino participar en lo que en el contenido de los espacios que el proyecto va a tener, cómo va a ser la relación entre esos espacios, cómo se va a generar. Y esto lo que hace es que al mismo tiempo que se construye un edificio, o sea, nosotros no vamos a construir el edificio, lo va a hacer una empresa constructora, ni vamos a construir una comunidad, que lo estáis haciendo las cooperativas a través de vuestros estatutos y tal, pero tenemos la conciencia de que en la forma de generar ese proyecto se está generando también una comunidad, que el propio proceso de evolución del proyecto contribuye al fortalecimiento de la comunidad, a la cohesión, y es germen de una cosa que será cuidados comunes en el futuro, que será, bueno, pues luego evolucionará, pero el cómo lo hagamos en el método de hacerlo, me refiero, no en la concreción, en el método de hacerlo, generará unos resultados u otros. Eso para mí está siendo lo más bonito de participar en ese proyecto, ¿no? De decir, esto que hacemos influye, nuestros tiempos influyen, los plazos, en fin, los ritmos son ritmos muy lentos de decisión, a veces se aceleran, tal. Entonces, yo esas son las cosas que creo que puede contribuir. Yo tengo la convicción, o sea, objetivamente la cesión de uso es un derecho real y está en el Código Civil desde el tiempo de los romanos y lo puede emplear se puede emplear y de hecho se emplea, como se ve aquí en el vídeo, en cualquier forma de promoción. El modelo cooperativo está también, pero la unión de las dos cosas creo que genera una situación nueva que puede contribuir al modelo, o sea, a solucionar en parte el problema de la vivienda. Muchas gracias. Le vamos a dar el paso para que oigan. Le vamos a dar el paso a Seba, que nos va a hablar desde el punto de vista cuidados y salud comunitaria. Vale, yo primero aclarar que yo lo que hago es teatro, yo me dedico al teatro, muchos me conocéis, pero hace 10 años, un poco más, que participamos del Consejo de Salud de San Pablo. Y bueno, eso ha sido un eje vertebrador de nuestra actividad cultural porque entendemos que salud y comunidad son cosas indisociables, ¿sí? Y entonces, desde el año 2017 empezamos a trabajar con el Consejo en torno a problemáticas de vivienda. La problemática de mi vivienda, en nuestro caso, en el barrio de San Pablo, en el barrio del Gancho, están atravesadas por una pobreza estructural, por ser el barrio más pobre de Aragón, y todo lo que eso acarrea a la hora de pensar y concebir una vivienda y el acceso, sobre todo. Entonces, en el año 2017 empezamos como a pensar esto y durante el 2018 hicimos unos trabajos que tienen mucho que ver con lo que estamos haciendo hoy aquí. Estrenamos la película de Masipe, porque Rosa es la hermana de Javier, y bueno, estrenamos la peli en el Centro Social Comunitario Luis Buñuel, también otros contextos, y hicimos un trabajo de World Café o Cafés del Mundo, como vais a hacer hoy, y ya en ese contexto del 2018 salían como alternativas las viviendas cooperativas y la cesión de uso. Incluso se nombraba, cuando hablaba con Macarena el otro día, después de una reunión que tuvimos para pensar esto, fui a revisar papeles y ya se hablaba de COP57, o sea, como todas cosas muy apuntadas hace ya 8 años. También porque preveíamos que una crisis de la vivienda iba a ser nefasta dentro de nuestro barrio y lo fue. Y eso fue mucho peor en la gravedad que tuvo la pandemia en los territorios más pobres. Y entonces, nosotros de ahí lo que hicimos fue pensar y analizar sin intentar llegar a grandes soluciones. Las soluciones no están en nuestras manos. El otro día lo hablábamos también y decíamos que soluciones quizás hay, pero quizás dependan de una renta básica, de expropiar a grandes tenedores y de poner un tope a los alquileres. Quizás eso no está en nuestras manos. Pero sí pensar cómo afectan la salud. Y entonces nosotros lo que trabajamos fue cómo es vivir con y vivir sin. Estas mesas que vais a hacer hoy, nosotros lo hicimos con estos temas. Vivir con
deudas, vivir con plagas, vivir sin calefacción, vivir sin ascensor, y sobre eso fuimos generando nuestro mapa de trabajo del siguiente año. También lo que hicimos ahí fue trabajar con otras herramientas artísticas también, y lo que hicimos fue un concurso de relatos en los colegios de la zona, y se creó un pequeño librito que entregamos un día de fiesta justo el día antes de la pandemia, y donde había relatos maravillosos y otros horrorosos, pero que también necesitaban ser plasmados en algún lado. ¿Sí? Y luego, con mucha de esa información, terminamos construyendo un teatro foro, que es un teatro en el que se ve algo muy cortito y después la gente interviene para intentar modificarlo y llegar a soluciones mejores. Y hicimos un teatro foro con vecinos y vecinas del barrio también. Y eso, ahí lo que pudimos identificar muchas veces es que no tenemos las herramientas claras de cómo actuar frente a la administración pública, frente a derechos que tenemos, pero que no sabemos cuáles son las posibilidades que tenemos de modificar esas realidades que tenemos. Y nada, solamente llegamos a eso. Lo que pasó en ese 2018 fue que el tema de la vivienda se quedó como algo que sigue siendo transversal a nuestro trabajo en el día a día del Consejo de Salud. Hoy estamos trabajando sobre el urbanismo táctico, pequeñas acciones que sean de poco coste y fáciles, que puedan modificar nuestros entornos, pero sigue siendo el tema de la vivienda el recurrente. Y la verdad que lo único que así que llevamos como constante es esa necesidad de asumirlo como territorio y no como problemas individuales. Nosotros decimos que habla más de tu salud el código postal donde vives que tu historial clínico. El otro día en Bilbao me decían que ellos medían la esperanza de vida en paradas del metro. Depende en qué parada del metro te bajabas, tu esperanza de vida era de uno o de otro. Y entonces es eso, sin pensar en que vamos a poder aportar soluciones, sí complejizar y matizar todos los derivados que tiene las problemáticas de vivienda en nuestro barrio. Y eso es un poco lo que hacemos. Y si, como la pregunta que lanzabas al principio, es más que un techo, muchas veces en nuestro barrio es un condicionante. Porque muchas veces las cosas que pasan dentro del barrio, dentro de las viviendas, como las plagas, la falta de ascensor, se viven con una vergüenza que no se asumen y no se manifiestan en casi ningún lado, quizás con la exclusividad del centro de salud a la hora de atender cosas puntuales. Y eso, no quería bajarla tanto, pero es un poco la realidad de nuestro barrio. Y es esto. Vale, gracias. Pues más que un techo, sí, o sea, recojo ese hilo, pero claramente lo que es un bien de especulación muy duro, ¿vale? Y yo diría que en nuestra sociedad actual el bien de especulación por excelencia, hay otros que están empezando a pugnar, como la salud, o sea que los grandes capitales y la especulación va a cosas que necesitamos, a cosas de primera necesidad, y la vivienda lo es. ¿Vale? Entonces, eso hace que algo que es un bien de primera necesidad es también un bien de especulación y que tengamos un serio problema también para generar alternativas, porque nos estamos moviendo en un escenario donde es muy difícil, hay mucho dinero de por medio y mucho capital invertido y muchos poderes fácticos que están allí, y abrir brecha no es fácil. O sea, no es fácil, y además estamos hablando de un bien que necesita suelo, que el suelo hay. O sea, bueno, aquí las cooperativas que estamos, pues sabemos lo difícil que es, ¿no? O sea, conseguir un suelo, que además también, si es suelo privado, es a precio de especulación, porque el valor del suelo depende de lo que se piensa que se va a construir ahí encima, y el valor, no el valor, el precio, ¿vale? Al que se va a poder vender. Entonces, bueno, ahí estamos como en círculos viendo por dónde se abre brecha, ¿no? Y bueno, y vemos, o sea, como nos copiamos mucho también de los catalanes, que allí lo han conseguido, están empezando, ¿vale? Están empezando, allí ha habido mucho apoyo público y creo que mucha visión política por un espectro amplio, ¿vale? De lo que son los grupos políticos, o sea, poca miopía. Entonces se ha apoyado y se está apoyando este modelo como una tercera vía entre la propiedad y el alquiler y el rentismo en todo ello, ¿vale? Entonces, la propuesta de cesión de uso, de cooperativismo de vivienda en cesión de uso, es esa tercera vía.
y es la alternativa que desde la economía social estamos planteando con muchísima dificultad porque estamos en un terreno en el que estamos hablando de muchísimo dinero al que no estamos acostumbradas, plazos larguísimos a los que no estamos acostumbradas y luchando con grandes especuladores y con políticos que también tienen intereses en esto, ¿no? Entonces es como, no es fácil. Entonces, desde luego, más que un techo es. Vale, entonces aquí vamos las cooperativas de vivienda y con la parte de financiación, que aquí COP yo creo que está jugando un papel central. Claro, esto no lo financia cualquiera, ¿vale? De hecho, la banca tradicional no financia nada que sea de cooperativa de vivienda en cesión de uso. En primer lugar, porque no hay división horizontal. Yo este concepto de división horizontal lo conocí hace unos años, que es que no hay propiedad privada, es todo propiedad colectiva. Entonces, al no haber propiedad privada, ser propiedad colectiva, es como, perdona, pero entonces, ¿no? O sea, ¿cómo funciona esto? ¿Quién avala? ¿No? Tus padres no van a poner su piso para avalar por si tú dejas... Pero claro, este no es tu piso, ¿vale? Porque las personas que vamos a vivir en las cooperativas de vivienda no poseemos un piso, es la cooperativa la que posee. Entonces hay demasiados cortocircuitos para la banca tradicional, es como no, esto no. Pero no solo la banca tradicional, o sea, Triodos hizo un primer intento también con Entrepatios en Madrid y ya dio 4 para atrás, o sea, no. Entonces aquí está COP57 abriendo brecha, como siempre, está FIARE, Caja Laboral está empezando ahora alguna cosita en Cataluña, ¿vale? Empezando, también tirado de la mano del COP y de FIARE, y después en Cataluña tienen el Instituto Catalán de Finanzas y aquí en el resto del Estado ahora COP está empezando a hablar con el ICO también para decir, venga, vamos, o sea, vamos a que todas las cooperativas que están, toda la gente que está soñando, que está peleando, que está buscando pisos, que está generando comunidades, que está haciendo proyectos, ¿no? Tenga financiación para poder hacer esto, porque no es fácil. Entonces aquí estamos un ecosistema en el que estamos muy poquita gente, ¿vale? Empujando, apoyando estas cooperativas, intentando abrir a un ICO, abrir a otras financiaciones, porque además... Claro, al ser algo a tan largo plazo, de tantísimo dinero, o sea, que no es fácil tampoco, ¿vale? Y porque cosas como a cuántos años es el hipotecario que se puede dar, pues, por ejemplo, tiene mucha influencia en cuáles van a ser las cuotas que van a pagar esa cooperativa. Entonces, cosas... Así, esto, pues claro, cuando empiezas dices, jo, o sea, porque lo que queremos hacer proyectos arquitectónicos maravillosos, integrados en nuestros barrios y con conceptos de salud y de cuidado diferenciados, que luego Espe y Anabel nos contarán los 2 proyectos que vamos a financiar como COP. Pero, claro, necesitamos que sean asequibles, ¿vale? Sabemos que esto... Aquí y ahora, por el momento, no es para todo el mundo, ¿vale? Sabemos que dentro de 20 años sí que lo serán, es decir, que la generación que ahora estamos trabajando también para que en esta ciudad haya proyectos dentro de 20 años que sí que puedan ser para todo el mundo. Y sabemos que cuando consigamos ampliar con otras financiaciones europeas, ICOs y tal, y cada cual encontremos nuestro lugar de especialización, podamos tener cuotas de entrada más baratas o financiadas por finanzas éticas y podamos tener pues, financiación a muy largo plazo que nos permita unas cuotas más asequibles, ¿no? O sea, que todo eso es en lo que estamos trabajando desde las finanzas éticas. Y nada, yo creo que esto es todo lo que tenía que decir. Eso, pues seguro que hay preguntas, ¿no? Vale, pues las vamos a dejar ahora que Elena nos va a guiar un poco en el desarrollo del trabajo. Agradecemos a Gerardo, a Zazu y a Seba pues lo que nos han aportado, ahí las luces y también las utopías a las que podemos llegar, que para eso estamos aquí, para soñar. Después de que nos presenten las 2 cooperativas los proyectos que están haciendo, en la asamblea tenemos que votar para seguir apoyando a estas cooperativas, a estos proyectos de vivienda. Entonces, bueno, pues ahí os pediremos pues eso, que tiremos para adelante. Oye, pues muchas gracias y bajamos a lo que nos diga Elena.